Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 25. David implora dirección, perdón y protección. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre. Señor, al abrir tu palabra para estudiar este salmo, solicitamos la dirección de tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro director y nos ayude a aplicar el mensaje de este salmo a nuestra vida y que pueda ser un medio para guiar a otros al camino de salvación. Pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 25 es el segundo de los salmos acrósticos o alfabéticos. Es una oración que comprende algunos aspectos de la vida devocional, como la súplica, la confesión de fe y el arrepentimiento. Al igual que los otros salmos acrósticos, este no presenta ningún desarrollo lógico de los pensamientos. Es más bien una colección de expresiones devocionales independientes que han sido organizados en orden alfabético. El tema central es que Dios guía y enseña a los que son de espíritu humilde y dócil. Por lo que podemos entender de este salmo, David lo escribió cuando ya era un anciano. Está viendo en retrospectiva y está reflexionando del hoy y del futuro. Para el estudio de este salmo vamos a dividirlo en tres partes. La primera sección son oraciones en tiempos de prueba. Es una declaración de confianza en Dios. Versículos 1 al 7. Comencemos nuestro estudio con los versículos 1 al 3. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente no será confundido ninguno cuantos esperan en ti. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. El salmista habla de la dirección divina, de las bondades de Dios. Esta es una vívida imagen de la dependencia de David en Dios. El salmista confiaba en Dios. Sus enemigos habrían tenido razón para triunfar si esta confianza se hubiera traicionado. Pero el salmista sabía que en Dios había esperanza. Los que confían en el Señor no serán confundidos. Más bien los que son rebeldes serán avergonzados. Su camino no guía a la vida. Por eso la petición de David es ser guiado por la senda de justicia. Versículos 4 y 5. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. La verdad de los hombres puede ser diferente a la verdad de Dios. Como nos falta percepción espiritual, necesitamos que la luz de Dios proyecte sobre nuestro camino. Moisés oró por esta luz. Vayamos a Éxodo capítulo 33, versículo 13. Dice: Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Y el salmista reconoce siempre su necesidad de dirección divina, que el Señor le muestre el camino a seguir. Por ejemplo, Salmos 27:11 dice: Enséñame, Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Cuando oramos para poder comprender los caminos de Dios, de hecho estamos pidiendo la comprensión de sus propósitos para poder gobernar con sabiduría nuestra conducta. Sigamos con el Salmo 25. David ahora nos lleva a recordar que el perdón es el resultado de la bondad divina. Leamos los versículos 6 y 7. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes.
conforme a tu misericordia, acuérdate, Jehová, de mí por tu bondad. Las bendiciones ya recibidas son la base de la esperanza de David. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, dice el apóstol Pablo. Una de las características más bellas de David es su continuo recuerdo de estas bondades de Dios. Las bondades de Dios nunca han fallado. Dios siempre es bueno. Al adorar a Dios debemos elevar nuestra alma a Él, nuestro ser. Cierto es que nadie será avergonzado que, asistido por la fe, espere en Dios y que por una esperanza de fe espere por Él. El creyente más maduro necesita y desea que Dios le enseñe. Si deseamos sinceramente conocer nuestro deber con la resolución de hacerlo, podemos estar seguros que Dios nos dirigirá. David solicita perdón por sus pecados, por su rebelión. Él dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Así como un padre perdona las equivocaciones de sus hijos, David apela a la misericordia divina para alcanzar perdón. Pero aquí no solo incluye el pecado como errar al blanco, como pecados de equivocaciones, sino también pecados de rebelión. El término que se usa allí en hebreo es peshá. Implica pecados cometidos a sabiendas. Así que para alcanzar el perdón sabe que no puede depender de lo bueno que es, sino de la bondad de Dios. Por eso dice: conforme a tu misericordia, acuérdate, Jehová, de mí por tu bondad. Cuando llegamos a comprender cuánto pesan nuestros pecados, podemos confiar en la extensión del amor de Dios según lo expresan estos términos: piedades, misericordias, bondad. Este versículo sugiere que el salmista escribió este poema cuando ya era anciano. El salmista desea fervientemente el perdón de sus pecados. Se dice que cuando Dios perdona el pecado, no lo recuerda más, lo cual denota remisión plena. Es la bondad de Dios, no la nuestra, su misericordia, no nuestro mérito, lo que debe ser nuestro ruego al pedir perdón de pecados y todo el bien que necesitamos. Debemos descansar en este argumento sintiendo nuestra propia indignidad y satisfechos de las riquezas de la misericordia y la gracia de Dios. La segunda sección de este salmo son los versículos 8 al 15, y el salmista presenta alabanza a Dios en periodos de confianza. Así que lo primero que va a hacer es destacar el carácter de Dios, versículos 8 al 10. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. El salmista cesa de orar para reflexionar en el carácter de Dios y en su trato con los hombres. Dios es bueno y recto, por lo tanto reprende y castiga y conduce por el buen camino como lo hace un buen maestro. Por eso dice: encaminará a los humildes. Saben, los que están dispuestos a aprender, a ellos el Señor encaminará. La humildad es el primer peldaño de la escalera del crecimiento cristiano. Recordemos las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos en Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús procuró hacerles entender el principio de la verdadera grandeza. Si los discípulos no aprendían este principio, ni siquiera entrarían en el reino y mucho menos tendrían elevados puestos en él. La humildad es el primer requisito para aprender y para crecer. Él encaminará a los humildes, dice, en la justicia, la correcta evaluación de la verdad, del deber y de la forma correcta de vivir. El humilde seguidor de Dios debe orar siempre para aprender más del camino de Dios y no del camino de los pecadores. Elena de White nos recuerda: tan pronto como reconocemos nuestra incapacidad para hacer la obra de Dios y nos sometemos a Él para ser guiados por su sabiduría, el Señor puede trabajar con nosotros. Si estamos dispuestos a desterrar el egoísmo de nuestra alma,
Él suplirá todas nuestras necesidades. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 193. Uno de los ejemplos más claros de esta realidad fue Moisés, un hombre que debió aprender en la escuela de la humildad para ser grande en el servicio a Dios. Elena de White dice lo siguiente: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y por este motivo Dios le otorgó más de su sabiduría y dirección que a todos los demás. Los mansos son dirigidos por el Señor porque son dóciles y dispuestos a recibir instrucción. Tienen un deseo sincero de saber y hacer la voluntad de Dios. Y declara por medio del apóstol Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Santiago 1:5. Pero la promesa es solamente para los que quieran seguirle del todo. Dios no fuerza la voluntad de nadie. Por consiguiente, no puede conducir a los que son demasiado orgullosos para recibir instrucción, que se empeñan en hacer su propia voluntad. Libro Patriarcas y Profetas, página 403. David nos recuerda que solo aquellos que son humildes reciben la dirección divina, y agrega: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Estos atributos del carácter de Dios corresponden a compasión y fidelidad. Él nunca cambia. Sigamos leyendo el Salmo 25, el verso 11. Destaca: por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Dios perdona porque nos ama y limpia nuestra vida de maldad. Y eso es una realidad cuando somos humildes para reconocer su pecado. La humildad se basa en reconocer, arrepentirnos y pedir perdón. Entonces Dios decide que hagamos un pacto con Él. Él dice: Él perdona nuestros pecados y nosotros obedeceremos y seguiremos sus sendas. El término perdón significa quitar, llevar, levantar, perdonar. Cristo, el Cordero de Dios, quita, lleva, levanta, perdona el pecado del mundo. Ven y hagamos ese pacto con el Señor, y la carga de culpabilidad desaparecerá de nuestra vida. El salmista hace una pregunta y da la respuesta, versículos 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Este interrogante que se plantea sirve como vehículo de instrucción a los rasgos que quiere destacar del verdadero discípulo. A este hombre Dios le enseñará de tal modo que escogerá el camino acertado. El hombre no es un autómata, tiene libre albedrío, pero cuando teme a Dios, esa habilidad para escoger está bien encaminada y elige el camino de Dios. Dos resultados de esa decisión correcta. Número 1, gozará de bienestar. Literalmente, pasa la noche seguro, en una condición que contrasta con los aprietos del que vaga sin un guía. La persona convertida a Dios se siente segura y en reposo en su hogar. En segundo lugar, dice: su descendencia heredará la tierra. El propósito eterno de que los justos heredarán la tierra solo puede ser estorbada por las cosas accidentales y transitorias. Por eso, recibamos la bendición del Señor con alegría y gozo. Entonces sigue expresando el gozo de esa comunión con Dios en los versículos 14 y 15. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos siempre se dirigen hacia Jehová, porque Él saca mis pies de la red. Los justos disfrutan de una amistad íntima con Dios, quien les cuenta sus secretos. La Biblia dice que Abraham fue el amigo de Dios y le compartió los planes que tenía. Por medio de esa comunión íntima, Dios se revela en su palabra, en la naturaleza y en sus providencias. El incrédulo próspero tiene por delante un futuro incierto y tiembla ante la idea de morir. Pero el que anda por los caminos de Dios comprende las obras de la providencia que lo capacitan para hacer frente a la riqueza o a la pobreza, a la vida o a la muerte, con tranquilidad y seguridad.
Por eso les da a conocer su pacto, para fomentar su felicidad y salvación. Por eso el salmista dice que sus ojos se dirigen a Jehová. Esto le da una visión correcta de las cosas, además que le ayuda a tener una visión amplia y a estar alerta. Preguntemos, ¿miran mis ojos siempre hacia Jehová? ¿O se vuelven muchas veces para mirarme a mí mismo? Pero el salmista reconoce algo. Él dice, Él saca mis pies de la red. Dios no nos impide caer en la red si conscientemente nos enredamos en ella, pero promete librarnos y salvarnos si somos atrapados en ella. Este salmo termina con una solicitud de protección y liberación. Se encuentran aquí 10 súplicas pidiendo alivio y aliento. Miremos, esta sección está entre los versículos 16 al 22. Comencemos a enumerar estas bendiciones del Señor. Versículos 16 y 17. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Primera súplica, mírame. Le pide el salmista a Dios que lo mire, que pueda ver en él la necesidad de la dirección. Segunda petición, ten misericordia de mí. El pasar por la aflicción ante las acusaciones de sus enemigos o las luchas contra los malos, ante las pruebas y dificultades, le pide al Señor que tenga misericordia. La tercera petición, sácame de mis congojas. Solo Dios puede darle libertad. Dios es refugio, Dios protege, Dios libera a sus hijos. Y la razón, su gran amor por nosotros. Entonces bien haremos que confiemos en su dirección, recibamos su perdón y salvación. Por eso clama con confianza en los versículos 18 al 21. Leamos. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Sigamos enumerando las peticiones. La cuarta dice, mira mi aflicción y mi trabajo. David tiene tanta confianza en Dios que clama por ser librado de la mayor aflicción, la que produce el pecado. En medio de las tormentas de su vida, David mostró el verdadero valor que envolvía su alma, su confianza en Dios. Elena de Guay hace una descripción interesante de David. Ella comenta, David nunca fue más digno de admiración que en su hora de adversidad. Nunca este cedro de Dios fue más verdaderamente grande que cuando luchó con la tormenta y la tempestad. Era un hombre de un temperamento vehementísimo que pudo haber albergado el más profundo resentimiento. Fue herido en vivo con la acusación de una falta que no había cometido. Nos dice que el reproche le había quebrantado el corazón y no hubiera causado sorpresa si, aguijoneado hasta el punto de perder la cabeza, hubiera dado rienda suelta a sus sentimientos de irritación descontrolada, a estallidos de ira vehemente y a expresiones de venganza. Pero no se produjo nada de eso que se esperaría naturalmente de un hombre de un carácter como el suyo. Con el ánimo quebrantado y emocionado hasta derramar lágrimas, pero sin una expresión de queja, da la espalda a las escenas de su gloria y también de su crimen y huye para salvar su vida. Esto es la carta número 6 del año 1880. Así que David confía en el Señor a pesar de haber cometido errores. La quinta petición de David es, mira mis enemigos, cómo se han multiplicado. Los enemigos de David buscan su destrucción. Viene entonces la sexta y séptima petición. Guarda mi alma y líbrame. Se da cuenta de que por sí mismo no puede ganar la batalla. Sabe que Dios es el único que puede guardar su vida y librarle del mal. Es el único que puede pelear por él. Octava petición. No sea yo avergonzado, porque en ti he confiado.
El salmista tenía la plena seguridad que en Dios tendría la victoria. Confiaba completamente en Él. Aunque las circunstancias fueran adversas, seguiría al lado del Señor. 9ª y 10ª petición. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Muestra la fortaleza del salmista y su confianza clara en el Señor. Espera alcanzar la perfección por la gracia de Dios. Anteriormente el salmista había deplorado la enormidad de su pecado, pero ahora confía en que el Señor lo perdona y le restaura. Y entonces termina esta sección y todo el salmo con una oración que va de lo personal a lo general, incluyendo a todo el pueblo que está bajo el pacto de Dios. Leamos el versículo 22. Redime, Dios, a Israel de todas sus angustias. En este versículo el salmista amplía su petición para incluir a todos los hijos de Dios que puedan encontrarse en circunstancias similares. Era natural que el salmista añadiera el clamor de su propia alma, una plegaria en favor de su pueblo. Este versículo hace que todo el salmo sea apropiado para las reuniones públicas de adoración. Apreciado amigo y hermano, caminar seguro significa confiar en la dirección divina, confesar nuestro pecado, recibir su perdón, estar bajo su protección y caminar confiado en su dirección. Esto es lo que hace la vida de un cristiano diferente. Es una vida con propósito, es una vida llena de desafíos y una vida llena de esperanza. Esta vida debe brillar para alumbrar el sendero de otros. La verdadera paz se encuentra no en la ausencia de problemas o dificultades, sino en quien depositamos nuestra confianza de vida. El único refugio seguro es nuestro Dios eterno. Por eso la invitación de hoy es: ven a Jesús, confía tu vida en Él, deja que Él actúe y verás la salvación del Señor. Que el Todopoderoso te acompañe y te guíe, es mi oración por ti. Amén.